Reinaldo Sandoval, diputado local de la Secretaría de Legislatura del Congreso del Estado, nos va a dar a conocer su punto de vista como legislador de un partido de izquierda, PT, sobre la reforma energética. Con un fuerte aplauso, compañeros, compañero legislador. Muy buenos días a todas y a todos. Una felicitación a Javier Maldonado Torres, líder de la TEM, y a José Hernández Arreola por esta organización de este encuentro de análisis de puntos de vista. Quiero felicitar al maestro que acaba de terminar esta conferencia. Coincidimos mucho en su planteamiento y en esa ruta decirles que también coincidimos con la consigna que tienen en México, que los maestros gritan ahí en las marchas y ahí en el Zócalo, en donde quiera que han estado, que dicen dicen evaluación, si hay que hacer evaluación por Peña hay que empezar. Yo no tengo la menor duda de que si hiciéramos un examen a Peña terminaba aprobado, y él es el que quiere hacer evaluaciones a los maestros. Quiero decirles también que este tema para nosotros es como muy claro en lo que está ocurriendo en México. No hay duda de que de lo que se trata es de las reformas, aplicar las reformas estructurales que este modelito llamado neoliberalismo implementó desde la llegada de Miguel de la Madrid, pero sobre todo con Salinas con mucho más fuerza, pero que no habían podido hacerlas hasta ahora con Peña Nieto. Y no habían podido por varias cosas. Uno, porque cuando llegó Salinas, el movimiento obrero, el movimiento sindical, venía organizándose en una fuerza que se oponía o más o menos le hacía equilibrio a la CTM. Se llama la Confederación de Trabajadores, Coordinadora Nacional de Trabajadores, algo así, ¿no? Esa organización es la que dio la fuerza para que no le entrara a la reforma al 123. Y el ascenso y el crecimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ahí con Salinas terminó echando afuera a varios, venía también en crecimiento. Esas dos fuerzas son las que permitieron o impidieron más bien que esta clase política mexicana se aventara a la reforma del tercero y del 123. Pero esa unidad y esa solidaridad y ese movimiento se acabó. Fueron muy golpeados los maestros, porque fíjense ahora, la defensa al artículo 3º y 73 descarga esencialmente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están allá en México, pero más movimiento y más solidaridad no lo hay. Solo descarga sobre ella este asunto de la lucha, y no hay duda también que, bueno, en el tema de la reforma al 123 no hubo movilizaciones de sindicatos, no salieron a la calle, no se protestó. O sea, ahí está muy clarito que el sindicalismo está desmembrado y que entonces el sistema político mexicano está claro que se puede aventar, o si ya se aventó más bien las reformas estructurales que le faltaban. El 27, ustedes se acordarán que lo inició Salinas, pero ahora se están aventando esta reforma con mucho más gravedad, porque ya están, la reforma al 27 lo único que dice es que ya no solo México es dueño del subsuelo, sino que va a haber oportunidad para que particulares sean dueños del subsuelo mexicano en la ruta de la privatización de Pemex. Y el 28 pues es muy sencillo, de que ya no nomás el Estado mexicano es constitucionalmente el responsable del manejo estratégico del petróleo.
En eso consisten las dos reformas. Y van en la ruta muy sencilla de regresárselas al capital transnacional, porque miren lo que ocurre en este modelito que tenemos. Nos dijeron que Teléfonos de México estaba quebrado y que había que privatizar, porque iba a haber más generación de empleo, porque iba a haber más riqueza nacional. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Se lo entregaron a Slim, y en lo que va de Salinas a la fecha, que no estamos hablando de más de 30 años, y sí se hizo, porque esa empresa es la que es el apalancamiento fuerte de Carlos Slim. Se hizo el hombre más rico del mundo, y dijeron que esa empresa estaba quebrada. Bueno, el dato más, si ustedes revisan cuando se hace la evaluación de cuál fue el crecimiento de la riqueza de Slim, nosotros nos hemos tomado ahí la tarea de hacer cuentas, y él gana más de 500,000 pesos cada que respira. Si dividen su utilidad anual en 365 días del año, en horas, en minutos y más o menos en segundos, que cada segundo es una respiración. Entonces, para que tengan idea, más de 500,000 pesos cada que respira. O sea, comparado con nosotros, verdaderamente estamos lejos de esa posibilidad. Entonces, esta reforma que va sobre Pemex es porque hay mucho dinero ahí. Son 1.300.000 millones de pesos los que aporta Pemex al presupuesto anual. Esa es la riqueza que llaman en los convenios de utilidad compartida, que se van a repartir, o que le van a dar parte a los que inviertan ahí, o a los que se atrevan digo que son muchos, no crean que son pocos, todas las compañías extranjeras, porque Pemex entonces es una empresa de las más rentables del mundo. El cálculo es también muy sencillo. Dicen ahorita, bueno, no dicen, sino que ahorita el barril de petróleo anda valiendo $100, más o menos. En el presupuesto de ingresos lo presupuestó el Congreso a 84. Todo el resto es lo que se llama excedente petrolero. Ese excedente petrolero íntegro va a Hacienda, y Hacienda resuelve en qué gastarlo. Dicen que nos reparten ahí algo a los estados, cosa más falsa. Sí le reparten, pero pues, digo, muy poco, nomás para tenerlos tranquilos. Entonces, supongamos que vale 100 pesos el barril entonces de petróleo. El Congreso lo presupuestó 84, pero digamos $100 por barril, y el gobierno dice que nos cuesta $20 extraer cada barril, cosa que para nosotros no es verdad, anda costando más o menos entre $10. Supongamos que quedan $80. Esos $80 es lo que es la utilidad, y de esa utilidad es la que hay que compartirle a los privados. ¿Qué necesidad hay de inversión privada si le regresáramos a Pemex para reinvertir todo lo que sea en excedente petrolero? No hay ninguna necesidad. Pero nos sueltan una campaña mediática que verdaderamente sí aturde y sí engaña y sí confunde a la gente, y ahora muy cínicos, porque usan al general Lázaro Cárdenas de Mendigo, que es el que expropió, el que se la quitó a los extranjeros, para justificar y hacer lo inverso, que es privatizar y entregársela a los extranjeros. No hay ninguna necesidad de privatizar Pemex, ni de modificar el artículo 27 ni el 28. ¿Lo van a hacer? Yo creo que sí, porque este tema es un asunto de correlación de fuerzas, y aquí hay un problema mayúsculo que creo yo es el centro de lo que nos pasa en este país, que es que las instituciones, todas, han sido secuestradas. La democracia está secuestrada por una cúpula que decide a nombre, lo más grave, que decide a nombre del pueblo mexicano.
¿Ustedes creen que los senadores y los diputados que están en el Congreso de la Unión actualmente representan al pueblo mexicano? ¿Se preocupan por lo que digan los electores que los eligieron? No, ellos representan a esta clase política sinvergüenza de México, que no tiene consideración alguna, y que coincido yo con algunos que dicen que estamos pasando por una situación verdaderamente difícil, que si analizáramos el perfil psicológico de la clase política que nos gobierna ahora, entenderíamos que está enferma de locura, porque van al suicidio. ¿Qué va a pasar si del presupuesto nacional, que es actualmente de 3.800.000 millones, de cada peso 40 centavos vienen del petróleo? Si se los vamos a compartir a los privados, ya no va a ingresar al gobierno, por lo tanto ya no viene el presupuesto, por lo tanto ya no va a haber dinero para educación, ya no va a haber dinero para salud, para programas de vivienda, para este programa que sacaron ahí de combate de cruzada contra el hambre. Y entonces, ¿dónde va a salir ese dinero? Porque va a ser un hoyo grande, no crean que va a ser poquito. ¿De dónde va a salir? El día 8 de septiembre amenazó Peña Nieto con presentar su reforma hacendaria. Van a ver que ahí va a ir, que va a subir el IVA del 16 al 19 o 22%. Y ese IVA se va a generalizar en alimentos y medicinas. ¿Quién lo va a pagar? Pues la mayoría del pueblo mexicano. Más grave, va a ir el incremento al impuesto, al ISR, y entonces va sobre la misma masa cautiva que hay en México, que sí paga impuestos, y que es la mayoría del pueblo mexicano, lo que se denomina clase media, porque estos que ganan como Slim, como el dueño de Televisa, como la Coca-Cola, como Bimbo, como estas grandes empresas, esas no pagan impuestos. Y si pagan impuestos, se los devuelven en condonaciones. Y entonces, sobre la misma masa cautiva de los que pagamos impuestos, se va a descargar este hoyo que se va a generar en lo que les van a compartir a los privados del petróleo. ¿Cuánto va a durar? Porque miren, hay un ejemplo si escucharon ustedes del campo de Canderel. Ese campo, nos platicaba un ingeniero que se descubrió verdaderamente grande. Esa fue la etapa de Fox, y estaba calculado para 50 años sacar 1 millón de barriles diarios de ahí de Canderel. El gobierno de Fox determinó que no, que había que sobreexplotarlo, y entonces sacaron 13 millones de barriles diarios, y en lugar de que nos durara 50 años, nos duró 15 años. Y ya se lo acabaron. Y entonces los privados siempre van a ir sobre la ganancia, siempre van a ir sobre la utilidad. No les importa que sea recurso estratégico, que de ahí alimentemos el presupuesto. Ellos les importa su utilidad y ganar, su ganancia. Y entre más fácil, mejor. Ustedes saben que el empresario siempre es ganar más con menos esfuerzo, y ahí van a ir sobre eso. Entonces, creo que son las últimas reformas que les faltaban para acabar con la explotación de nosotros. Hicieron la reforma laboral porque necesitaban pagarle menos a los trabajadores mexicanos. Ya los trabajadores mexicanos ganan menos que los chinos. Antes siempre los ponían de referencia, pues ahora los ponen de referencia, pero al revés. Y yo que sepa, no ha habido más empleos, no ha habido más crecimiento. Entonces fue un engaño, una mentira. Y este tema de la reforma energética, creo yo que lo van a sacar de nuevo, porque la correlación les favorece, el PRI, el PAN y algunos que se enredan de la izquierda, que son ahí, ustedes saben también quiénes son. Y entonces, ¿por qué están secuestradas las instituciones? ¿Por qué no estamos escuchando a la gente? ¿Ustedes creen que escucharon a los maestros? Pues no, no les importó, los engañaron, los mandaron a hacer foros, y que de los foros iba a salir una propuesta que los iban a escuchar, que probablemente iba a haber reforma. ¿Hicieron eso? No, solo nos engañaron, o solo engañaron a los maestros. Ya
ahí secuestrados, ahí encerrados, con vallas y totalmente aislados, verdaderamente dan tristeza, que son los representantes del pueblo y no quieren escuchar al pueblo, y aprobando lo que les dice Peña Nieto. Más grave que a las instituciones nuestras, al Congreso, digo, yo no sé para qué existe ahora el Congreso de la Unión, ni el Senado, ni los diputados, porque solo levantan el dedo de lo que les dice el pacto, y entonces ya no se discuten, y ahí están reclamándoles a los maestros que digan, que por escrito presenten sus iniciativas y sus propuestas. Bueno, pues se las está haciendo el pacto, lo que ellos están aprobando. Y bueno, es importante entonces que nosotros nos demos cuenta que al final entonces es una lucha de clases, y la clase poderosa, la clase más, que no son muchos, estamos hablando de que solo 7 mexicanos son los que ganan 7.7 millones de dólares diarios, prácticamente son los que dirigen y los que mandan. No hay duda de que la clase política ahora está al servicio de este poder económico y que lo sostienen unos cuantos. La salida para evitar eso, ojalá que aquí en este tema sí nos unamos todos en contra de la reforma energética, es que el pueblo nos organicemos, que despertemos en la lógica que nos ha impuesto ahora también este modelo neoliberal que nos ha hecho individualistas, nos ha hecho egoístas, nos ha hecho poco solidarios, nos ha hecho verdaderamente que, como decimos, que nos valga todo. No hacemos reflexión, porque estos dominan los medios masivos de comunicación, la televisión, sobre todo Televisa y TV Azteca. Ven cómo lincharon a los maestros, cómo criminalizaron el movimiento. Nosotros tuvimos un debate ahí con los de la Copecol, les decía, pues acá hay un desplegado también haciendo un llamado a los maestros. Digo, oigan, pues, o sea, está claro que lo que se está tejiendo es cómo golpear a los maestros, cómo provocar a los maestros para que se justifique por parte del Estado golpearlos. Y pues mucha gente del DF verdaderamente se la creyó. Lo que nosotros sostenemos entonces es que las instituciones están secuestradas y están al servicio de una élite que tiene coincidencias ideológicas y económicas para seguir privatizando lo poco que nos queda, que es Pemex, Comisión Federal de Electricidad, aunque ya ambos están privatizados, pero ahora en el caso de Pemex van a privatizar la renta petrolera. Ya tuvimos la experiencia en Sudamérica que esta ruta solo genera más desempleo, y a los pocos que hay los depaupera porque se les paga menos, se les quita la protección social, y ya todo lo que explicaba aquí el maestro que les va a pasar a los maestros, no hay duda de eso. Eso les va a pasar porque de lo que se trata es quitarles la seguridad y los derechos logrados, porque de lo que se trata es de explotarlos, y no solo eso, sino que no protesten en el momento que se va aperturando la educación privada. O sea, tampoco hay duda de que para llevar este modelo en todo el mundo, este modelo certificador, todos lo están rechazando, Alemania, Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de platicar con maestros de Suecia y de Finlandia, y en esos sistemas el maestro es verdaderamente reconocido y es el centro del sistema educativo de esos países. Y aquí a los maestros los traemos a garrotazos y a golpes, y cómo queremos que lleguen a la clase si están preocupados porque el sueldo no da. O sea, es verdaderamente triste, pero no es por falta de presupuesto. Entendemos entonces exactamente, amigas y amigos maestros, que este modelo, si no nos organizamos, si no nos unimos, si no entendemos que vienen sobre nosotros, sobre la gran mayoría del pueblo mexicano, no los vamos a detener y no los vamos a parar. Yo los invito a que participemos en las movilizaciones, en los comentarios y en las opiniones en la casa, porque ahí es donde está la televisión, y muchos dicen, oye, porque son maestros revoltosos, o ahora que va a haber la movilización contra Pemex, ¿por qué se oponen? Les
les gusta nomás andar ahí en la calle, no hay esa conciencia, porque hay toda una campaña mediática que, acuérdense también que ahora lo que se percibe es la verdad, y la percepción viene esencialmente de la televisión. Lo que sale en la televisión es lo que existe, lo que no está en la televisión no existe. Ese también es un problema verdaderamente mayúsculo. Si nosotros, ustedes como maestros y nosotros como actores políticos que coincidimos en esta ruta, no nos ponemos de acuerdo y no nos expresamos y no hacemos valer nuestra visión, no hay duda que van a privatizar Pemex, van a privatizar Comisión Federal de Electricidad, y en muy poco tiempo este país no tendrá viabilidad y nos dirán que se equivocaron, pero ya se hincharon los bolsillos de dinero si los dejamos caminar en esa ruta. Bueno, yo les quería comentar eso y muchas gracias. Estoy a sus órdenes.